Estamos leyendo en la primera lectura la profecía de Jonás. Y si ayer la palabra nos invitaba a pensar en lo que significa hacer la voluntad de Dios, y nosotros caíamos en la cuenta que hacer la voluntad de Dios no es hacer cosas para Dios, sino dejar que Dios haga su obra en nosotros. Hoy la palabra de Dios nos pone a pensar, incluso desde el Evangelio, en lo que significa la confianza en el Señor. Jonás, en medio de todos esos avatares, esos ires y venires, Jonás ha hecho bien su trabajo. Lo hizo tan bien que logró Dios por medio de Jonás la conversión del pueblo. Jonás entonces predica el mensaje que el Señor le ha pedido que anuncie a ese pueblo: conversión. Cuando Jonás ha hecho el trabajo de la predicación, se fue por allá para un morrito. Eso no lo dice el padre Freddy, eso lo dice la palabra. Fue y se sentó por allá en un morrito. Y entonces empiezan a surgir una cantidad de preguntas, o la imaginación empieza a esculcar qué se sentó a hacer en ese morrito. Seguramente a descansar, pero también piensa uno que seguramente Jonás estaba esperando que del cielo cayeran rayos y centellas que castigaran a aquel pueblo pecador. Cuando Jonás está sentado en ese morrito, estaba haciendo un calor inmenso. Y dice la palabra que Jonás empieza a renegar y empieza a desearse la muerte. Pero el Señor hace que una planta de ricino surja por encima de Jonás. Las descripciones de la palabra nos dan a entender que Jonás era calvo, y los calvos sufren mucho. Para darle sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Miren esto: Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la vida buscando refugios, escapes y seguridades? Era un momento difícil y aparece una planta y él se aferra a esa planta como a su tabla de salvación y siente alegría por esa planta y siente gozo por esa planta que le está dando sombra. Y nosotros también en la vida a veces terminamos agarrados a cosas que son pasajeras y en ellas ponemos toda nuestra confianza. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. ¿Qué hacía un bendito gusano allá pegado de la matica que le estaba dando sombra? Y entonces uno va entendiendo, amigos, que esa es la dinámica de la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si esto iba tan bien, ahorita no va tan bien? ¿Por qué se me llegan a la vida este tipo de situaciones? ¿Por qué aparece esto cuando yo no lo esperaba? ¿Por qué el gusanito incomodándome? Y cuando una persona en la vida empieza a construir sus propias seguridades al margen de la verdadera seguridad que es Dios, la vida empieza a ponernos gusanitos. Gusanitos que nos hagan entender que nos tenemos que enfocar. Gusanitos que nos hagan entender que tenemos que madurar en la fe. Gusanitos que nos hagan entender que no somos niños. Gusanitos que nos hagan entender que hay cosas más grandes y cosas mayores. Y entonces el gusanito se comió aquella planta.
El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que se estaba deseando la muerte y decía: más vale morir que vivir. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿usted por qué está enojado, hermano? Por una matica. Usted está enojado y está triste y se quiere morir por una matica de ricino. Y Jonás le dijo: pues que yo tengo razón y es un disgusto que vale la pena y que me lleva incluso a desearme la muerte. Y miren lo que le dice el Señor: tú estás preocupado por un ricino, te compadeces de un ricino que no cuidaste, que no ayudaste a crecer, que apareció en una noche y que desapareció al otro día. No me voy a compadecer yo, le dice el Señor, de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben lo que es su derecha y su izquierda. Y entonces yo me ponía a pensar escuchando esa lectura, que cuántas veces ustedes y yo sentados en el morrito de la vida estamos preocupados por el ricino y no por la ciudad de Nínive. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos sentamos llenos de angustias a permitir que la mente y la loca de la casa alimente nuestras angustias y nuestros miedos y nuestras prevenciones, y terminamos ocupados del gusanito y del ricino, dejando pasar las cosas grandes e importantes? Yo ayer les decía una cosa: Nínive es su vida grande, grande en sus dificultades, en sus luchas y en sus problemas. Nínive es su vida. Y a veces yo descuido mi vida con todas sus situaciones para ocuparme de las pequeñeces, del ricino y del gusanito. Por eso es maravilloso el Evangelio. Cuando el Señor me dice: mire, vas a trabajar en una cosa, trabaja no en el ricino que no depende de ti, trabaja en la confianza y ponla en aquel que hace que verdaderamente tu vida tenga consistencia. Por eso cuando ores, di: Padre nuestro. Tu confianza no está puesta en tus fuerzas, tu confianza está puesta y debe estar puesta en el Dios que es el Padre de la misericordia. Nos parecemos a Jonás y a veces queremos tener manejo de todas las situaciones y dejamos de meterle la fuerza, las ganas y la vida a lo verdaderamente importante. Yo le quiero invitar a una cosa, a que usted se enfoque. A veces perdemos la paz, la alegría, las motivaciones por insignificancias: que me saludó, que no me saludó, que dijo esto, que no lo dijo, que lo prometió y no lo cumplió, que no es como yo quiero que sea. Y la vida de nosotros termina ocupada de una cantidad de cositas, de ricinos que nos están robando la paz y la alegría. Ocúpese de lo grande y guarde fuerzas para cuando lleguen esos momentos que verdaderamente ameriten su atención. Que nos ayude el Señor y nos conceda también, como a Jonás, ser capaces de leer en medio de nuestros problemas la mano de un Dios que es Padre y que nunca nos abandona. Digan conmigo: amén.